Muy buenas tardes, compañeros que siguen esta transmisión por parte del Centro de Estudiantes de Ciencia Política. En esta ocasión, nosotros estamos utilizando esta plataforma para poder informar sobre lo que llega a ser la criminalización de la protesta y este intento de implementación del nuevo reglamento de procesos disciplinarios dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Teniendo en consideración que bueno, en esta ocasión nos encontramos dentro de un contexto de pandemia, ¿no? Y lamentablemente los estudiantes nos vemos sujetados en cierta medida a poder manifestarnos dentro de este intento de aprobación, ¿no? Recordemos que el reglamento de procesos disciplinarios no es el primer intento que tienen las autoridades por querer aprobar dicho reglamento, ¿no? En esta ocasión nos encontramos con Wilfredo Robles, abogado penalista de la Universidad San Marcos, que nos va a poder ayudar un poco a conocer los pormenores dentro de esta nueva implementación, ¿no? Buenas tardes, Wilfredo. Un gusto. Sí, muy buenas tardes, Dante, un gran gusto y bueno, acá a disposición de ustedes. Quiero agradecer el haberme tenido en cuenta para esta entrevista sobre un tema tan importante y en referencia a nuestra casa de estudios, de la cual también egresé y nunca dejamos de ser parte, y en referencia a los derechos estudiantiles. Claro, estimado Wilfredo. Bueno, primero antes de empezar con esta entrevista, primero agradecerle, ¿no? por el espacio que nos está brindando durante esta entrevista y poder, en este caso, informar al resto de estudiantes sobre este nuevo proceso de reglamentos disciplinarios, ¿no? Bueno, en cierta medida tendríamos primero que hacer un pequeño contexto sobre este reglamento que, como mencioné, en realidad no es la primera vez que las autoridades intentan aprobarla, ¿no? Esto es un reglamento que ya viene años, que justamente, por ejemplo, en el año 2012, con el ex rector Pedro Cotillo, se había aprobado en cierta medida este reglamento de procesos disciplinarios que incluso trajo consigo la sanción de estudiantes como por ejemplo de la Facultad de Letras y del comedor universitario, ¿no? En ciertas manifestaciones que realizábamos los estudiantes propios de nuestras características con la finalidad de poder defender los derechos estudiantiles y la vulneración que generan las autoridades frente a ellos, ¿no? No irnos tan lejanos también es en el año 2019, en el cual el actual rector Orestes Cachay Boza intenta la aprobación de un nuevo reglamento, ¿no? En el cual se encontraba como agravantes el punto de ser dirigente estudiantil, ¿no? En el cual esto causó mucho más revuelo que incluso el reglamento de proceso disciplinario del año 2012, porque ya se consideraba como agravante el hecho, como mencioné, ¿no? De ser dirigente estudiantil. Y esto desencadenó en una medida que justamente se juntó coincidentemente con lo que es el recorte del campus universitario, ¿no? Que estaba direccionado tanto por nuestro rector como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el año pasado. Entonces, justamente este punto fue una de las banderas de lucha que enarbolamos los estudiantes dentro de las medidas que tomamos, ¿no? Y había sido archivado dentro de los acuerdos que se tuvo con el Ministerio de Educación, el alcalde de Lima, el rector y la vicerrectora. Sin embargo, en este contexto de pandemia, año 2020, nuevamente las autoridades han enviado un nuevo reglamento de procesos disciplinarios. Se lo hizo alcanzar al gremio mayor, que es la Federación Universitaria, en el cual nos encontramos aquí tratando de analizar los pormenores que trae consigo dicho reglamento, ¿no? En esa situación tendría pues que consultarle a usted, estimado Wilfredo, que es, bueno, le hemos alcanzado el reglamento de procesos disciplinarios a usted también, ese nuevo intento, ese nuevo proyecto, y bueno, preguntarle a usted qué es para usted el reglamento de procesos disciplinarios que usted ha podido observar, ¿no? Bueno, sí, por intermedio de ustedes he podido acceder a conocer este proyecto o anteproyecto que deberían haberlo firmado quienes lo han proyectado, ¿no? Sean estos asesores o funcionarios
no para saber quiénes son los autores de este proyecto, pero ¿qué es para mí este anteproyecto? No es sino la continuación de lo que usted acaba de describir. Es decir, el mal uso que hacen las autoridades de instrumentos punitivos, como son reglamentos de tipo disciplinario, para instrumentalizarlos contra los estudiantes. No con la intención que pudiera tener un reglamento de asegurar una coexistencia de los estamentos universitarios armónica, de diálogo, de paz, de que reine pues una paz en el sentido de que sea pues un campo de la academia, del debate, de la investigación, del estudio, ¿no? Entonces, yo en líneas generales pienso eso. Ahora que lo he leído, me confirman las preocupaciones que tiene el movimiento estudiantil respecto a este reglamento. Y digo esto porque, y digo esto, no es, o sea, hay que ver este anteproyecto en todo su conjunto. Y en todo su conjunto vemos de que en cada artículo vamos a encontrar una serie de términos o cuestiones extrañas que se introducen. Yo desde el primer artículo puedo encontrar eso. Entonces, por ejemplo, si vamos al artículo 1, hace referencia a que este reglamento de proceso disciplinario se aplica a los estudiantes de pre y posgrado que contravengan deberes, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones, dicen, ¿no? Y bueno, el artículo 99 de la ley universitaria establece los deberes de los estudiantes. Concordante con eso, el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos establece en el 186 los deberes de los estudiantes de pregrado de la universidad. Entonces, simplemente lo que establece la ley y el estatuto, que son base legal o que vendrían a ser la base legal de este reglamento de procesos disciplinarios, solo hacen referencia a deberes, ¿no? Pero se agrega obligaciones, que es un sinónimo que ya vendría a ser redundante. Se agrega y se agrega incompatibilidades. Y cuando usted refería de que en el proyecto anterior de este mismo rector se había introducido como un agravante el ser dirigente estudiantil, esto tiene que ver con incompatibilidades, y puesto que la ley universitaria habla en su artículo 104 de incompatibilidades de los representantes de los estudiantes. Es el único artículo, pero la ley no establece de que esas incompatibilidades sean motivo de sanción. Sin embargo, el reglamento apunta a sancionar incompatibilidades. Y luego eso lo va a reiterar posteriormente, ¿no? Cuando hace alusión a lo que son las faltas. Y dice que son faltas, nuevamente, ¿no? Las que contravengan deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, en los artículos 5, 99, 102 y 104. Y 104 habla de las incompatibilidades de los representantes de los estudiantes, que en todo caso, esas incompatibilidades tendrían que ver
como un tema más bien interno del estamento estudiantil, ¿no? Donde de repente, pues, si yo encuentro una incompatibilidad, podría yo tachar una lista, tachar un candidato o pedir una vacancia o lo que fuese dentro de la normatividad que tenga el gremio. Pero ya sería una intromisión de la autoridad a la vida interna de los gremios, ¿no? Por ejemplo, y de paso para tratar de remolcar, digamos, ese tema de incompatibilidad, introducir de contrabando este tema de que por ser dirigente estudiantil, si encuentro una incompatibilidad te sanciono, pese a que la ley y el estatuto no me autoriza como funcionario, como autoridad universitaria, a establecer ningún tipo de sanción ni de procedimiento. Esa es una muestra, ¿no? Para un botón de muestra de lo que es este nuevo proyecto. Claro, estimado Wilfredo. Justamente, ¿no? No yéndonos tan lejos, existe una serie de generalidades mencionadas dentro del nuevo proyecto, ¿no? Como por ejemplo, usted mencionaba, ¿no? Los artículos 99, 104 de la ley universitaria, que justamente, por ejemplo, el artículo 99, inciso 2, dice, pues, aprobar, que bueno, que es de los deberes de los estudiantes, teniendo en claro ello, aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan, ¿no? Pero al ser una norma general o un reglamento general, justamente mencionan que es una falta a este reglamento de procesos disciplinarios aquellos que contravengan, ¿no? En la omisión, que en los deberes, la obligación, la incompatibilidad, como usted mismo mencionaba. Y acá hacen explícito, ¿no? El artículo 99 dentro de la ley universitaria. Entonces, realmente se podría sancionar a un estudiante meramente por haber desaprobado un curso en un periodo, no, en su periodo lectivo. Entonces, he ahí algunas generalidades que se encuentran dentro de dicho proyecto, ¿no? Como por ejemplo también en el artículo 7 mencionan como faltas leves el no proporcionar documentos universitarios de identificación personal cuando sean requeridos por el personal autorizado, ¿no? Hacen referencia, ¿no? A lo que es el carnet universitario, el carnet de biblioteca o algo que nos identifique a nosotros como estudiantes del campus universitario. Si bien esta identificación es importante, ¿no? Porque recordemos que en el año 2018 hubo un asesinato dentro del campus universitario de un estudiante de psicología y el año siguiente, en el verano, hubo pues el intento de asesinato también de una compañera, ¿no? Si no me equivoco, de la Facultad de Química. Entonces, ahí la importancia, ¿no? De pedir, si bien los documentos que puedan identificar al estudiante, pero eso se tiene que hacer desde el ingreso, ¿no? En el ingreso y en la salida. Sin embargo, al ser este artículo ambiguo, ¿no? Que se presta a otro tipo de interpretaciones, se puede también manifestar, ¿no? En el caso de un hostigamiento que puedan surgir por parte de lo que son los miembros de seguridad, por parte de los que son, en este caso, los miembros que pues vigilan el campus universitario, ¿no? Dan vueltas por la ciudad universitaria, ¿no? Y eso también se da, pues, en este caso, con la persecución de estudiantes, ¿no? La persecución de dirigentes estudiantiles que muchas veces son fichados por los famosos drones que se encuentran dentro del campus, ¿no? Que si bien estos drones deberían servir para poder darle seguridad a los estudiantes de todo tipo de robos, todo tipo de cuestiones que pueden vulnerar su tranquilidad y su seguridad dentro del campus universitario, durante los últimos años se han dedicado meramente a perseguir estudiantes, ¿no? En muchas movilizaciones internas que hemos tenido hacia el rectorado o en algunos plantones, siempre los drones aparecen y nos empiezan a grabar las caras. Entonces, en muchas ocasiones también ya se ha manifestado a la oficina de seguridad de la universidad que muchas veces los de seguridad, ¿no? Del campus universitario piden sus documentos a los dirigentes estudiantiles cuando ellos meramente se están yendo a sus clases, ¿no? No es que estén haciendo una acción de una falta o un delito para que éste les pueda pedir, ¿no? Y simplemente también se convierte esto en un punto de hostigamiento, persecución a los estudiantes y sobre todo la violación del derecho a libre tránsito, ¿no? Y bueno, eso es uno, por ejemplo, de los tantos artículos que se menciona. No sé qué usted piensa de ese artículo número 7, ¿no?
Sí, efectivamente, obviamente, obviamente que el reglamento no es sino un reflejo de un modelo económico y social que se ha impuesto hace varias décadas, en el cual se ha priorizado o se ha fomentado la educación como mercancía. Esa ha sido esa ha sido, digamos, una política pública no escrita o escrita entre líneas en la Constitución política, y el reflejo de eso fue pues la apertura del mercado para que aparezcan una cantidad de universidades. Y en una segunda etapa, con la puesta en vigencia de la nueva ley universitaria 30220, una segunda fase donde lo que se hace es concentrar el mercado en menos manos. Eso es la diferencia. No es la falacia que han vendido de que esta segunda etapa del modelo neoliberal en la educación universitaria va a ser el predominio pues de la meritocracia o del fomento del estudio. No, es lo que quieren vender, pero y obedece a eso justamente lo que estabas mencionando, o sea, respecto a que la ley establece como deber aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan, y ligado a esto el artículo 102 habla de una matrícula condicionada por rendimiento académico, pero como un agregado el reglamento de procesos disciplinarios plantea que esto va a ser objeto de proceso disciplinario sancionador. Entonces, dice el artículo 5 que faltas están relacionadas con los artículos 5, 99, 102 y 104 de la ley universitaria. Ahora, obviamente, pues, quienes lo han elaborado en el Congreso no tienen sus hijos en la universidad pública. No tienen a sus hijos en San Marcos ni aspiran a tenerlos, porque sus hijos están pues tal vez en la universidad vecina o en la Universidad de Lima o en el mejor de los casos en el extranjero. Entonces, dan una norma totalmente alejada de la realidad, ¿no? Porque la desaprobación de un curso puede obedecer a muchos factores, ¿no? Entonces, ustedes y quienes hemos estado en las aulas de San Marcos conocemos la realidad. Conocemos de compañeros que muchas veces van o permanecen en las clases con una sola comida al día o con ninguna. Esa es la realidad de San Marcos. Entonces, pero esa realidad no la viven ellos. Entonces, creen o parten pues de que los jóvenes estudiantes en las universidades públicas están en una situación de bonanza, de abundancia, o pueden haber otro tipo, el principal es el económico, pueden haber otro tipo de factores, pero simplemente ellos dicen, no, han vendido la bandera, el criterio de estudiantes eternos, no, para justificar esto, ¿no? Pero se le dice, ¿quiénes son pues los estudiantes eternos? ¿No? Y no nos dicen, no nos enumeran, no nos dan una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es inconstitucional. Atenta directamente contra el derecho a la educación.
contra el derecho a la educación, es una bestialidad reglamentaria ilegal que no se ve en ningún lugar. No se ve en ningún lugar, o sea, ni siquiera en las universidades norteamericanas que ellos toman como el referente. No se ve eso, o sea, o sea, al contrario, la función, y obviamente sacan este tipo de normas porque ellos no consultan, pues, no solo a estudiosos sociales, a sociólogos, economistas para establecer esto, ni tampoco a pedagogos especialistas en educación, porque al contrario, ¿no? En lugar de apartarlo de la universidad, más bien hay que atraer más bien al estudiante que ha desaprobado por algún problema y apoyarlo para que supere sus deficiencias. Entonces, desde ese punto de vista, pues es totalmente represivo y para ser tomado como pretexto, ¿no? En el caso de que de repente algún estudiante desaprueba y a la vez es un estudiante que tal vez ha protagonizado algún reclamo, entonces podría ser la oportunidad propicia para alejarlo y sacar a un elemento incómodo para las autoridades. Y también en el tema de la identificación. En todo caso, previamente se tendría que reglamentar, ¿no?, los lugares y el contexto en el cual tiene que identificarse el estudiante, ¿no? Como había dicho, de que solamente la identificación sea exigible en el acceso al campus universitario, porque no solo se han dado lamentables hechos de delincuencia común, ¿no?, que los drones no han detectado y que tú has mencionado, sino que años atrás incluso, como parte de esta persecución convergente contra el movimiento estudiantil, en el año 2013, en agosto, se infiltran agentes de inteligencia a una asamblea de gremios con armas de fuego para efectuar disparos en contra de la masa estudiantil reunida, o sea, poniendo en riesgo la vida. Y como correlato de esto, 2 estudiantes han sido procesados por delito de secuestro agravado, porque supuestamente la masa estudiantil reaccionó para retener a estos 2 efectivos que después recién se comprobó que habían sido de la DIRIN, de la famosa DIRIN, del gobierno de Ollanta Humala, y los culparon los inculparon de secuestro. Felizmente el año pasado finalmente concluyó en una sala penal este juzgamiento, ya cuando ellos eran egresados de antropología y psicología, ¿no? Entonces vemos todas las nefastas consecuencias que tiene esta situación, y entonces hay pues ambigüedades, es ciertamente bastante ambiguo, bastante oscuro, y esas ambigüedades no nos parecen casuales, ¿no? No nos deberían parecer casuales, conociendo la trayectoria represiva de las autoridades en San Marcos, que se van turnando en el rectorado, ¿no? Cotillo, Cachay, los anteriores, y quienes siempre han instrumentalizado, por ejemplo, o sea, tendrían un instrumento más en sus manos porque también han instrumentalizado los procesos penales. Utilizan a estos mismos abogados que seguramente son los que han proyectado este reglamento, hacen de procuradores y presentan sendas denuncias ante las fiscalías de turno para que los estudiantes sean procesados y juzgados por delitos, irónicamente, pues, de
usurpación, ¿no? Usurpación dicen porque, bueno, pues, se presentaron en tal espacio, tal oficina para hacer un reclamo, o tentativa de extorsión, ¿no? O sea, una serie de delitos comunes. Entonces, hay pues esta situación y en el reglamento seguimos viendo de que hay otra cuestión extraña que yo quería señalar. Por ejemplo, en el artículo 12 señala la base legal de este reglamento. Constitución Política del Perú, ley universitaria, ¿no? También se menciona la ley de procedimiento administrativo general, el estatuto de la universidad. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero entre estas se menciona ley del Código de Ética de la Función Pública, 27815, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 033-2005. Entonces, ¿por qué es bastante extraño? Porque este código de ética y en su mismo artículo 1 establece que rige para servidores públicos de las entidades de la administración pública. Y el reglamento habla de los empleados públicos. ¿Son los estudiantes universitarios funcionarios públicos? ¿Empleados públicos? ¿Se les pasó a estos señores que asesoran al rector Cachay? Me parece que no, porque también en el ámbito laboral del sector estatal, por la ley Servir y otra serie de normas, se viene también implementando todo un sistema punitivo. El sistema punitivo, el sistema de castigo en un sistema jurídico, no solo lo constituye el derecho penal. Hay un paralelo, un accesorio que coactúa también en ese sentido, y es el derecho administrativo disciplinario sancionador. Entonces, tenemos de que es un derecho de castigo, un derecho punitivo que se aplica. Y entonces, como en el tema de la llamada ley del servicio civil, se establece pues constantemente el tema del despido, el despido. Entonces, y lo que se quiere aplicar en el tema estudiantil es la separación, ¿no? La suspensión, la expulsión. Entonces entiendo que por eso lo han introducido esto. Entonces, hay cosas extrañas, ¿no? Bastante extrañas. Entonces, por lo cual me parece justificada la alerta de los estudiantes, ¿no? Frente a un proyecto de reglamento tan extraño, tan raro, ¿no? Claro, estimado. Mire, justamente usted ha mencionado, ¿no?, que en el año 2013 la policía, pues, de la DIRINCRE se infiltra dentro de una asamblea, ¿no? Y eso no es un escenario ajeno, ¿no? En el verano del año 2019, ahora que justamente me hizo recordar, en una asamblea general de estudiantes, dos policías se infiltraron, ¿no?, dentro de dicha asamblea con cámaras, estaban grabando la organización de los estudiantes, ¿no? Y justamente cuando nosotros empezamos pues a consultarles, ¿no? ¿Qué hacían ahí? ¿Quiénes eran? Que se identifiquen, ¿no? Efectivamente. Y dentro de sus documentos, pues traían documentos falsos de identidad, tenían 2 DNIs, 2 carnets universitarios de otras universidades. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, si ahora lo hace el estudiante, sí lo sancionarían, ¿no? Pero sin embargo, cuando el error lo cometen, en este caso las autoridades, pues no hay ningún tipo de sanción. Y justamente dentro de este nuevo reglamento, en uno de los artículos menciona, ¿no?, que efectivamente, como lo había mencionado, pese al asesinato del compañero de psicología, se tiene que tener ciertas medidas de cuidado dentro del campus universitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro del reglamento, mencionan que está prohibido el ingreso de armas blancas, pistolas, etcétera, ¿no? Sin embargo, mencionan también que solo se podría ingresar siempre y cuando tenga el permiso de las autoridades, en este caso del rectorado. Y esto da pie
a que el rector en cualquier momento, perdón, pueda permitir el ingreso de estos agentes nuevamente al campus universitario con esta persecución de estudiantes con la que ha venido llevando a cabo desde el inicio de su gestión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yendo al tema de la criminalización de la protesta, quería hacerle la consulta, ¿no? De qué herramientas se vienen utilizando, ¿no? Herramientas legales, herramientas reglamentarias, para que se puedan, en este caso, llevar a cabo esta criminalización de la protesta, ¿no? Sí, sí, previamente a responder esto, eh, quería traer a colación con lo que tú comentas, que en los hechos que mencionabas acerca de, por ejemplo, el tema de la lucha contra el intercambio vial y ya en el año pasado también algunos temas como la toma o digamos el cierrapuertas de algunas facultades como letras. Las autoridades pretenden procesar administrativamente y a la vez hay denuncias penales. A la vez hay denuncias penales, incursionan los efectivos policiales, los fiscales, al campus universitarios como Pedro en su casa. O sea, la autonomía universitaria, que bueno, esta nueva ley universitaria no se atreve pues a borrarla, por lo menos en lo formal, no se hace respetar. En el hecho del 2013 no hubo una denuncia del rectorado contra estos efectivos policiales, contra el ministro del Interior, por haberlos enviado. Habían violentado el campus universitario. Portillo se limitó a decir que no había autorizado, a lavarse las manos como Pilatos. Y hace el año pasado, también se dio un tema en letras a raíz de un taller sobre estudio del marxismo, ¿no? Y no solo pues el exceso de iniciar una investigación porque se estudia determinada corriente del pensamiento, ni siquiera por una afiliación que sería válida, sino por estudiarla. Y además el fiscal con efectivos policiales ha ingresado a requerirle al decano que quiere la información que está pidiendo. Oye, pero si identificaron, tenían alguna autorización, si la policía no puede ingresar, y se entiende que la fiscalía tampoco al campus universitario. Entonces, bueno, entonces hay esa situación. Acá está, digamos, relacionado todo este proyecto de reglamento de procesos disciplinarios, sí, a la criminalización de las protestas, ¿no? De las protestas sociales que hay en el Perú, y a la criminalización específicamente de las protestas estudiantiles. Entonces, como decía anteriormente, el derecho administrativo disciplinario es parte del derecho punitivo, y no nace recién con la Revolución Francesa, como lo afirman algunos erróneamente. Este derecho administrativo sancionador nace con los regímenes despóticos de las monarquías absolutas y se llamaba el derecho de policía. Así se llamaba, es decir, los monarcas absolutos tenían, por un lado, un derecho penal
para sancionar graves crímenes y un derecho de policía que era el derecho administrativo sancionador. Ahora, posteriormente, lo que la Revolución Francesa hace es aportar simplemente de que no nos vamos a someter a la voluntad del rey, sino a la ley, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza ambos, se malusa ambos, tanto el derecho penal como el derecho administrativo disciplinario, para hostilizar a quienes son disidentes del modelo económico imperante, sean en las comunidades campesinas que se oponen a la expansión minera, en los sindicatos que luchan contra el menoscabo de sus derechos laborales, y en el caso de los estudiantes sin ello, el tema de San Marcos, de los estudiantes de San Marcos es pues simbólico, es típico de esto, y bueno, pues entonces lo que se viene dando es esto. O sea, a lo que van a hacer es sumar a los estudiantes que ya están procesados penalmente, porque en la toma del 2018, por ejemplo, tenemos de que detuvieron alrededor de 30 estudiantes y a uno de ellos, que los policías lo lesionaron, le dieron una golpiza, además lo están procesando por disturbios, ¿no? Entonces, y así, hay una serie de estudiantes que están procesados o investigados en las fiscalías, en los juzgados penales, y ahora lo que se va a agregar es un segundo instrumento de hostilidad que van a ser los procesos disciplinarios. Y si no, podemos seguirlo confirmando. Entonces, en el artículo 4, por ejemplo, habla de los principios del proceso disciplinario, pero los pone ahí para ir en contra de estos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al principio de legalidad, digamos, se invoca el principio de legalidad, pero no se plantea que sea de acuerdo a la Constitución, porque está la intencionalidad de vulnerar derechos constitucionales, como lo dijiste, el libre tránsito. Y si me suspenden por desaprobar una materia, entonces también estarían pues contra el derecho a la educación. Entonces, son este tipo de reglamentos que se vienen empleando como un complemento a lo que ya se da en sede penal. Hay una serie de tipos penales que se utilizan para criminalizar las protestas, y los estudiantes de San Marcos no han estado exentos a ello. Al contrario, muchos de estos procesos penales han sido emprendidos contra los estudiantes a iniciativa de la universidad, a iniciativa de las autoridades de la universidad, porque ellos no son la universidad. La universidad la conforman los estudiantes, los docentes, los trabajadores. Entonces, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos, ¿no? Claro, estimado. Justamente también en uno de los artículos dentro de este nuevo proyecto de proceso disciplinario, menciona, ¿no? Las faltas de respeto a la autoridad, ¿no? Como un agravante de faltas graves y muy graves. Recordemos pues que en el derecho de la protesta nosotros tenemos, en este caso, por la euforia del momento quizá, a manifestar ciertos adjetivos hacia las personas en realidad, ¿no? Sin embargo, se tendría que pues esclarecer, ¿no? Desde nuestro punto de vista, qué es lo que entienden las autoridades o quienes han hecho este reglamento por faltas de respeto, ¿no? Tengamos en cuenta también que la persona que en este caso está asumiendo una especie de cargo, se ve pues en este caso expuesta a que el resto de personas puedan manifestarse de distintas formas, ¿no? Incluso el mismo cuando sucede con las autoridades como por ejemplo el presidente de la República, ¿no? En varias ocasiones, varias personas tenemos comentarios, adjetivos hacia, en este caso,
una persona que tiene un cargo, que ostenta un cargo público, y sin embargo esto no es la excepción con nuestras autoridades, ¿no? Con nuestros decanos, con nuestros rectores. Entonces, tener en claro ello, o sea, qué tan agravante o qué tan grande puede ser este tipo de sanción por una persona que termine diciendo quizá un adjetivo que para la persona, porque eso realmente es algo subjetivo, ¿no? El cómo tú sientes que te están faltando el respeto. Eso como uno de los puntos, ¿no? Y bueno, también acá hay una compañera que pregunta, ¿qué herramientas legales podríamos nosotros como estudiantes, ¿no? Poder llevar a cabo en caso quieran aprobar este reglamento, ¿no? Dentro de la universidad y en este contexto de pandemia, ¿no? Bien, ciertamente el artículo 7, el artículo 8, en el literal A, pasa a describir lo que son faltas graves. Y dice, dirigirse en forma manifiestamente irrespetuosa a autoridades, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria. Bien. Bueno, acá el bien que se quedaría proteger, porque toda norma penal o toda norma administrativa disciplinaria tiene que proteger un bien jurídico. Entonces, el verbalizar frases que se puedan considerar irrespetuosas tienen que ver con el honor de las personas. Pero en el artículo 4, donde se enumeran los principios, se ha recogido el principio de non bis in idem. Y eso, claro, no lo han creado ellos, sino lo recogen del artículo 246 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la cual no se puede aplicar simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho. O sea, lo que está tipificado como delitos en el Código Penal, ese tipo de conductas no pueden ser materia de un proceso disciplinario. Eso está prohibido. Y el tema del honor personal está protegido dentro del Código Penal. Y ahí están los delitos contra el honor: injuria, calumnia y difamación. Entonces, quien se sienta agraviado en su honor puede recurrir al juez penal. Pero no puede, entonces estarían ellos usurpando la función de un juez penal y violentando este principio que lo han escrito por gusto, el non bis in idem, que también lo contempla la Constitución Política del Perú. No puede ser procesado ni sancionado doblemente por un mismo hecho. Una misma persona por un mismo hecho no puede ser pasible de una sanción a la vez en lo administrativo y a la vez en lo penal. Ahora, entonces, el honor es un bien jurídico de tipo personal, individual. Oiga, señor, un reglamento de procesos disciplinarios de una universidad está para proteger el honor o los intereses individuales. Esto está fuera de todo fundamento. Entonces, ahora, si acudieran, incluso si ellos si acudieran a la vía penal, las autoridades no tenían por qué estar protegidas. ¿Por qué? Porque hay un principio o hay un derecho que es que toda la ciudadanía y los administrados tenemos un derecho de cuestionar a las autoridades. Un derecho de escrutinio de las autoridades. Y por eso que incluso el Código Penal tiene un artículo sobre este tipo de delitos de injuria, calumnia y difamación que están exentos de reproche penal
cuando se trata de autoridades, cuando se trata, por ejemplo, en el calor del debate, por ejemplo, parlamentario, político, no puede haber querella ahí. Y obviamente, por ejemplo, incluso tenemos, ¿no? En los hechos de defensa que yo ejerzo, por ejemplo, en todo lugar hay, pues, tengo, por ejemplo, un caso de un sindicato, ¿no? Donde la patronal crea un sindicato amarillo y como el sindicato consecuente le dice, esos son los amarillos, lo querellan. Y entonces no llegó a ninguna sanción porque estaba exento del tema penal, porque el juez estableció de que esto se había dado en el calor de un debate sindical y que era normal que en ese ámbito sindical se digan palabras gruesas. Igualmente, tenemos actualmente querellado, por ejemplo, al secretario general de Citobur, de los trabajadores de limpieza pública, que dicho sea de paso, aprovecho para solidarizarme con su lucha y con el despropósito del señor alcalde de Lima Metropolitana, que ayer quiso venir en contra de San Marcos por el intercambio vial y hoy va contra las trabajadoras de limpieza. El alcalde Molina de Miraflores lo había querellado porque decía que cuando coreaban alcalde, devuélveme mi trabajo, alcalde, entonces estaban difamándolo. Entonces sabemos que no van a llegar a ningún puerto. Entonces, ahora, finalmente, sobre eso creo yo de que se tendría que ver, sobre todo, que se proteja la actividad académica, ¿no? Y en todo caso, que no se perturbe de repente cuando se da en el contexto de una clase, pero no meter pues a las autoridades, ¿no? Porque es normal en todo lugar de que si no hay una rendición de cuentas, no hay transparencia, la ciudadanía sospeche de que hay corrupción, ¿no? Oye, sospechamos que hay corrupción, y entonces me van a expulsar de la universidad. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ningún amparo legal y va contra el derecho de escrutinio ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene pronunciamientos al respecto. No se puede restringir el derecho de escrutinio ciudadano y en este caso se traduce como un derecho de escrutinio de los estudiantes y de los docentes también frente a las autoridades universitarias. Entonces lo que quieren es infundirnos el temor y callarnos la boca y cerrarnos la boca. Y además de ir contra el derecho de escrutinio ciudadano, invade materias que son objeto del proceso penal y que el propio principio de non bis in idem le prohíben. Ahora, lo que dice la compañera que tiene la gentileza de alcanzarnos esta pregunta, ¿qué acciones de defensa tomar? En concreto, sobre este reglamento, actualmente lo que se podría hacer es una acción de amparo por amenaza a diversos derechos, al derecho a la educación, al derecho al libre tránsito, o sea, amenaza varios derechos, ¿no? Al derecho a un debido proceso, al derecho a la defensa. No, por eso es que sería bueno que por transparencia de la información pública por mesa de partes se pida el documento, porque nos lo han dado en archivo Word, ¿no? Como para que nadie sea responsable. Pero ya antes de su aprobación corresponde una acción de amparo. Y si se llegara a aprobar, si este reglamento se llegara a aprobar, lo que correspondería sería otro proceso constitucional que sería la acción popular. La acción popular, ¿qué finalidad tiene? Que se declare la inconstitucionalidad y la ilegalidad de una norma de rango inferior a la ley.
Eso tiene rango inferior a la ley. Entonces, sería una acción popular. Entonces, esos son los procesos que podríamos ver en lo inmediato, ¿no? Eso es lo que podría comentar al respecto. Claro, justamente ahora que usted mencionaba, ¿no? El problema que están surgiendo en nuestras hermanas obreras de limpieza, justamente con el accionar, ¿no? del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los despidos arbitrarios que ha generado sobre ellas, y justamente, ¿no? Ahí se está ejerciendo, creo que parte, ¿no? De lo que es la criminalización de la protesta, ¿no? Porque los videos y todo lo que se ha podido mostrar en redes sociales de las manifestaciones de las trabajadoras y trabajadores, en este caso ha sido todo de manera pacífica, ¿no? No han transgredido en ningún tipo de artículo de alguna ley o de algún reglamento en el cual puedan ser materia de sanción e incluso que venga la misma policía a llevársela y arrastras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la última pregunta que podría hacerle, ¿no? Es ¿de qué manera se podría criminalizar la protesta con este reglamento de procesos disciplinarios, ¿no? De caso ser aprobado, ¿no? Dentro de San Marcos. Esa sería la pregunta, estimado. Sí, en efecto, los obreros y obreras de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo único que han estado haciendo es ejercer su derecho de reunión. Incluso lo han hecho guardando el distanciamiento, hasta mayor distanciamiento del que piden los protocolos. Porque se quiere tomar como pretexto y se está aprovechando el tema de los protocolos de distanciamiento para prohibir cualquier expresión de crítica, de disidencia, y motivos tiene la ciudadanía, motivos tienen las trabajadoras, motivos tienen los estudiantes de San Marcos. Entonces, simplemente ejercían su derecho de reunión, su derecho a la libre expresión, su derecho de petición. Oiga, alcalde, no nos despida, pues, ¿no? Y esta es una jugada del alcalde metropolitano, porque ya hay una sentencia ganada en última instancia estableciendo de que ellas o ellos no son obreros de un tercer empleador, que la municipalidad es un fraude al tercerizar la limpieza pública cuando es un servicio esencial de ellos, y ahí no se puede tercerizar. Entonces, hay un segundo grupo que tiene el caso idéntico y que se animó a iniciar el proceso después de este primer grupo, que ya tiene sentencia hasta en la Corte Suprema, una casación laboral suprema. Entonces, a este segundo grupo, cuyo proceso está recién en la primera instancia, quiere despedirlos, sacarlos arbitrariamente, no porque tenga pues razón el alcalde, sino para dividir al sindicato. Porque ambos grupos que tienen este proceso judicial están sindicalizados, son parte del sindicato Citobur, que es, bueno, un ejemplo, creo yo, de lo que debe ser un sindicato y cualquier colectivo social en defensa de sus derechos. Entonces, sí, pues, regresando a lo que nos ocupa hoy, que es el reglamento de procesos disciplinarios, sí hay pues hay una criminalización de las protestas en San Marcos, hasta por el hecho de estudiar, como lo dijimos, ¿no? Entonces, además de plantear del tema de dirigirse irrespetuosamente, se habla, por ejemplo, de usos indebidos de información académica o administrativa. Esto es muy difuso, muy confuso, no nos aclara nada. ¿Qué cosa es el acceso o uso indebido? ¿Dónde? ¿Quién va a establecer qué es lo debido y qué es lo indebido
en el acceso y el uso de información académica o administrativa. Ahora, la información administrativa tiene que ser transparente. O sea, ellos no son pues un cuerpo de inteligencia o de seguridad nacional donde tengan que tener documentos encriptados o secretos. Toda la información administrativa tiene que ser transparente. Entonces, ¿cuál podría ser el acceso o el uso indebido? Si además de quienes son parte de la comunidad universitaria sanmarquina, todo el país, toda la población debería tener acceso irrestricto a la información administrativa. ¿Por qué podría ser pasible de sanción? O sea, debería estar colgado en la página web y este proyecto debería estar ya colgado en la página web para que opinen los estudiantes, ¿no? Los docentes directos interesados, pero también para que opine la opinión pública, para que opine el pueblo, pues porque San Marcos se debe al pueblo y a la sociedad peruana, ¿o no pueden opinar? Claro que sí, ¿no? O sea, más bien, el no tener transparencia en los documentos administrativos, eso sí es no solo una falta, sino un delito, ¿no? O una transgresión constitucional. Entonces nos queda lo académico. ¿Qué sería un uso indebido o un acceso indebido a información académica? Oye, las tesis y los trabajos de investigación se supone que tienen que estar en un repositorio público para el mundo, ¿no? E incluso hoy que se está en una situación de pandemia y que obliga, ¿no?, a actualizarse más bien toda esa biblioteca central y la biblioteca de las facultades deberían pasar a digitalizarse todos esos libros para que puedan acceder, la universidad pueda brindarle esos textos, acceso a los alumnos y acceso a los demás, porque San Marcos siempre ha brindado el conocimiento. Pero ¿qué nos dicen? De que no es el acceso, quieren restringir el acceso a la información académica. ¿Qué es esto? No, o sea, ¿de qué están hablando? O porque si se trata de la propiedad intelectual de plagio, eso también es un delito que es materia del Código Penal. Entonces deberían explicitarnos de quién nos están hablando acá estos señores asesores, ¿no? ¿Cachai? No es abogado, pero tiene asesores, ¿no? Bueno, él tiene preferencia por contratar asesores provenientes de otras universidades, ¿no? Tal vez porque si llaman los sanmarquinos, lógicamente casi todos le van a decir pues lo que es realmente ajustado a derecho, ¿no? Y bueno, entonces hay situaciones como esa, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de que si las armas están prohibidas, las armas, cualquier tipo de arma, de objeto letal, tiene que estar proscrito en San Marcos y en cualquier universidad del mundo. No tiene por qué haber armas. No tiene por qué haber armas. O por lo menos en las facultades hay docentes que ejercen la función pública, por ejemplo, que tienen alto rango de función pública. Y yo he visto, por ejemplo, que en un buen gesto, algunos de ellos les piden a su seguridad que se queden fuera del campus. Otros incluso en el estacionamiento le dicen, tú te quedas acá. Y a partir de acá hacia adentro, pues hacia la facultad, hacia las aulas, pues entran como un docente, porque eso es la universidad, ¿no? Un campo digamos, de coexistencia pacífica donde se debaten, se estudian, se debaten teorías, ideas, conocimientos, ¿no? Entonces, que diga que el rector puede autorizar el ingreso de armamento, ¿qué es esto? ¿Qué cosa nos quiere traer, no? Matones armados. Entonces, eso, por ejemplo, no, si es que
plasma por escrito tendría que ser materia también de algún tipo de acción legal por parte de los estudiantes, ¿no? Porque nadie tendría por qué acceder con armas, con armamento, al campus universitario. Y sobre el acceso de la Policía Nacional está eso normado por la ley universitaria, por la Constitución política. Eso es lo que Claro, podría... claro, estimado Wilfredo. Ya para poder culminar, después de todo el análisis en realidad que hemos realizado frente a algunos artículos de dicho intento, bueno, del nuevo proyecto de reglamento de procesos disciplinarios que quieren aplicar a la Universidad San Marcos, en esta ocasión, bueno, le haría la consulta ya para poder finiquitar el tema. Aparte, ¿no? De todos los artículos que hemos comentado el día de hoy, si usted tiene en este caso alguna opinión sobre otros artículos, ¿no? Que contravendrían directamente con los derechos estudiantiles, ¿no? Muy aparte de los que ya hemos mencionado, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, en el literal G del artículo 8 se habla del plagio en documentos académicos o de investigación, pero el plagio ya es un delito tipificado en el Código Penal, como lo dijimos, ¿no? Entonces, también se plantea no tratar con el cuidado debido a la infraestructura, materiales y equipos de la universidad. Habría que ver, dice, no tratar con cuidado. No tratar con el cuidado debido. ¿Cuál es el cuidado debido? Eso es bastante subjetivo. En todo caso se tendría que hablar acá de ocasionar, dañar, ¿no? Dañar materiales o dañar pues la infraestructura, ¿no? Lo cual a la vez también tendría que ver con un delito de daños materiales que el Código Penal contempla y que por lo tanto el reglamento estaría restringido de no poder procesar ni sancionar, si lo tendrían que ellos directamente denunciar a un estudiante que ha hecho daños materiales. Y esto también me trae a colación el proceso penal que se le sigue a un estudiante de letras por la toma del año 2018, de abril del 2018, o digamos el trancado de puertas, ¿no? Del año 2000, del trancado de la puerta 3, o digamos el cierre de la puerta 3, y donde se plantea y se dice, o por parte del Ministerio Público, que se ha hecho destrucción, dice, de la infraestructura de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay fiscales que no, digamos, nunca, creo que, bueno, visitado San Marcos, no saben, ¿no? Y ahí justamente surgió un tema anecdótico. Y el juez, que también es de otra universidad, me dice, pero acá se refiere que han dañado y hay fotos, hay tomas de estos daños, carpetas. Entonces le refería al juez, doctor, le digo, las protestas en San Marcos no son de ahora, siempre, le digo, casi anualmente hay problemas con las autoridades, y siempre hay, le digo, cada vez que hay medidas de fuerza, le digo, el sanmarquino es el que más cuida el mobiliario y la infraestructura, es el más cuidadoso, le digo. Y usted me dirá de dónde salen esas carpetas con las que tranca, le digo, hay cementerios de material mobiliario, y que los estudiantes ya lo conocen, que ya sabemos de dónde salen. El estudiante sanmarquino nunca es el más cuidadoso de su infraestructura. Entonces, se quieren tipificar cosas porque se tipifican faltas también de acuerdo a la realidad. El legislador tiene que crear conductas sancionables cuando éstas se dan. Entonces, ¿qué casos de destrucción material se vienen registrando en San Marcos
como para poner ahí una cláusula de sanción. No hay, pues, no hay, simplemente se pone por poner, se copia por copiar. ¿No? También se plantea el tema de enviar mensajes ofensivos u obscenos a los miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Entonces, si digo, pues, rector incapaz, ¿no? Entonces ya estaría en curso dentro de esta cláusula, y como lo hemos dicho, eso corresponde a un tema del honor, que no tiene por qué, eso ya es parte del desenvolvimiento privado de las personas, no es parte de la vida académica. Lo que se tiene que normar un reglamento de procesos disciplinarios respecto a las actividades intrauniversitarias, ya sea pues porque estoy matriculado en determinado curso, porque pertenezco a determinado taller, ¿no? Que están ligados a las actividades de la universidad. Pero fuera de la universidad, o sea, acá se va a restringir qué hace, por ejemplo, en las redes sociales el estudiante, porque esa es parte de su libertad de opinión. Entonces, ¿no? Digamos una expresión del autoritarismo, y que es reflejo de lo que se da pues a nivel de la sociedad peruana, del Estado peruano, ¿no? Claro, estimado Wilfredo, ya para culminar, entonces, algunas palabras que quisiera darle a los compañeros y compañeras que están presentes, observando esta transmisión sobre el reglamento de procesos disciplinarios, sobre la criminalización de la protesta y sobre la organización propia que tenemos los estudiantes, ¿no? Para defender la universidad y los principios democráticos que tiene esta, ¿no? ¿Algunas últimas palabras? Sí, bien, sí, bueno, yo nuevamente agradecer la invitación del Centro de Estudiantes de Ciencia Política de San Marcos, muy contento, muy gratificante para mí en un foro, ¿no? de nuestra alma mater. Y bueno, yo pienso de que como estudiantes están ustedes en el camino correcto. Este proyecto de reglamento de procesos disciplinarios no puede pasar así como está. Entonces, creo que se tendrá que, se hace bien en incentivar el análisis, el debate, que se abra pues el debate, la crítica, ¿no? Y surjan pues más ideas, y sobre todo creo que no es sino parte de implementar la hostilidad, la persecución contra los estudiantes que resultan incómodos para autoridades como el señor Cachay, que en demasía ya ha demostrado que no actúa movido pues en muchos de sus actos por los intereses y los principios de la universidad, ¿no? Principios democráticos que no tienen nada que ver con el punitivismo, el autoritarismo, ¿no? Con querer arrojar, taparles la boca a los estudiantes, prohibirles, restringirles la libre expresión, ¿no? Es propio, justamente y totalmente ajeno a lo que es la democracia, el querer utilizar esto como un escudo para silenciar el escrutinio estudiantil sobre las autoridades. Entonces, pienso de que cualquier medida
que ustedes adopten frente a esto está totalmente justificado. Y y bueno, yo como sanmarquino, contribuir en lo que esté dentro de mi modesto conocimiento del derecho, que es mi oficio, en lo cual me formé en San Marcos, y creo que además de ser mi actividad profesional, también como sanmarquino está proyectada a servir a las causas justas, como es la causa de ustedes, ¿no? Que son mis compañeros de San Marcos. Es lo que Muchas podría decir. gracias, estimado. Ya. Muchas gracias, estimado Wilfredo. Bueno, nosotros por parte del Centro de Estudiantes tenemos que hacer un llamado, ¿no? A los estudiantes sanmarquinos a estar alertas, a pronunciarse, a organizarse, ¿no? En este caso, sobre el intento de aplicación de este reglamento que, como mencionó Wilfredo, tiene muchas generalidades que hacen que se pueda manifestar de una manera ambigua y de interpretar de la misma forma, ¿no? Sin más nada que decir, estimado, le doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando pues poder seguirnos con estas rondas de entrevistas para seguir tocando temas de San Marcos y temas de realidad social, ¿no? Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por continuarnos, por seguirnos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.